Bueno, muy buenos días a todas y todos. Para mí es un placer y un gusto poder participar de esta conferencia de los Foros por la Tierra. Agradezco la invitación que me han hecho. Un saludo a Nara, a Coral, que están presentando en esta sesión. Y, y también, bueno, a todos y todas que están sumándose en este foro. Eh, Saludo a todas las organizaciones presentes, a todas las personas que se han sumado a esta transmisión. Y bueno, mi intención hoy día, bueno, yo soy Álvaro Gutiérrez, soy de la Universidad de Chile, profesora en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, y también de la organización Bosque Ciencia, que representa nuestro laboratorio de investigación de dinámica de la vegetación en la universidad. Lo que voy a hablar hoy día es los bosques, o el rol que tienen los bosques como solución para evitar la crisis ecológica y climática que hoy día estamos viviendo. Es importante considerar, antes de hablar del rol de los bosques, que vivimos en un planeta, ¿no? El planeta Tierra, que tiene 3,5 millones de años de evolución biológica y de especiación, que ha generado una rica diversidad de seres vivos, una biodiversidad, es un ecosistema que hoy en día lo podemos considerar global, pero con límites bien definidos, que es el planeta, ¿no? Este planeta representa un espacio finito en el cual se genera una serie de procesos, ¿no? Procesos que sostienen la vida, y podemos ver que principalmente el planeta es agua, ¿no? Son 80% del planeta Tierra es agua, entonces son manifestaciones, la vida en general son manifestaciones del agua, y los bosques son parte de esto como sistemas sostenedores de vida, de los más importantes en lo que es terrestre en este planeta. En este sistema nosotros estamos insertos, estamos dentro de un sistema interconectado, una red indivisible de sistemas que sostienen la vida. Los sistemas sostenedores de vida del planeta son los océanos, los bosques, que están dentro de los principales terrestres, los humedales, las áreas, digamos, de aguas dulces, estuarios de los ríos, ¿no? Y todos estos están conectados, interconectados, de manera que generan un sistema de funcionamiento estable, que incluye no solo todos los sistemas vivos, sino también los sistemas no vivos, como la atmósfera, ¿no? Resumiéndose en un concepto que entendemos como biosfera, ¿no? La integridad de la biosfera depende de distintos flujos, de distintas interacciones, relaciones, en un comportamiento sistémico, ¿no? Que está generalmente forzado por condiciones externas, pero que no son muy frecuentes, como por ejemplo la presencia de algún meteorito que nos caiga, o el sol, como pueden ver aquí, el sol como uno de los principales forzantes, producto de la energía y radiación que irradia hacia la Tierra, generando las condiciones, de hecho, en las cuales ha evolucionado y persistido la vida en el planeta. Sin embargo, la integridad de la biosfera, la integridad de los sistemas sostenedores de vida, tiene más que ver con la dinámica interna que ocurren en la Tierra a través de distintas retroalimentaciones, tanto positivas como negativas, de distintos procesos, como por ejemplo los ciclos hidrológicos, la productividad oceánica, la concentración de CO2 atmosférico, que genera ciertas condiciones de temperatura en el planeta. Hoy en día, sin embargo, nos encontramos en un dilema, tal como propuso Rockström hace un tiempo atrás. La Tierra, el sistema sostenible de vida de la Tierra, está enfrentado a un dilema de compresión cuádruple, con 4 fenómenos que están afectando la capacidad del planeta de sostener la vida. El primero de ellos, el primer dilema, es el dilema del crecimiento poblacional humano. El segundo dilema es el dilema de la pérdida de ecosistemas en la Tierra. El tercer dilema es el dilema del calentamiento global o del cambio en el clima. Y el último es el dilema del
del factor sorpresa, que básicamente se refiere a que las respuestas de este sistema Tierra no es lineal, no es del todo predecible, hay mucha información que no sabemos bien cómo va a operar, como pueden ser, por ejemplo, eventos climáticos extremos como los que se han enfrentado, digamos, en distintas partes del mundo durante este año. Voy a abordar en detalle estos tres dilemas. El dilema del factor sorpresa no lo voy a abordar, pero se entiende como esta condición que puede generarse cambios, puntos de inflexión en el sistema Tierra que no conocemos del todo. El crecimiento poblacional de la especie humana es uno de los principales factores que están gatillando los cambios en el sistema que sostiene la vida en la Tierra. Durante los últimos 20.000 años de historia evolutiva de la Tierra, se han generado condiciones de estabilidad del planeta, climática principalmente, que han permitido el desarrollo y la evolución de las distintas culturas en la Tierra, permitiendo también un aumento de tipo exponencial en la población humana. Hoy en día llegamos este año, lo acabo de revisar, a 7,9 billones de personas en el mundo. Y se estima que para el año 2057 tendremos alrededor de 10 billones de personas, en un momento que podría representar, ojalá, si las predicciones son adecuadas de los modelos poblacionales, un punto de cambio en el cual la población humana empezaría a decaer. Sin embargo, tenemos este crecimiento poblacional muy rápido que genera las principales transformaciones de la biosfera, ¿ya? A través de los cambios demográficos se generan cambios socioculturales, económicos, tecnológicos, que van influenciando a través de distintas actividades antropogénicas, como por ejemplo la pesca, la agricultura, la energía, el manejo de los bosques, etc., impactos directos en la biosfera. Por ejemplo, el cambio de uso de la tierra. Cambiamos bosques por agricultura, cambiamos humedales por ciudades, que son procesos que están ocurriendo de manera acelerada en las últimas décadas. Y también explotamos directamente los recursos naturales, como se les llaman, como por ejemplo los recursos pesqueros, y además el mismo crecimiento poblacional, ya lo voy a explicar un poquito más, también está generando el cambio climático, genera contaminación, especies invasoras como los principales conductores de cambio en la transformación de la biosfera. Es así que desde el año 1950 aproximadamente en adelante empezó un fenómeno que se le llamó la gran aceleración, en el cual hay una aceleración masiva en la actividad humana o todos los procesos socioeconómicos que genera el ser humano, generando cambios de gran escala en el sistema Tierra. Ya vimos el caso del crecimiento poblacional, que tiene un punto de inflexión importante alrededor del año 1950, con un incremento casi lineal posterior de eso. Esto también ha generado un incremento en el Producto Bruto Global y en otros tipos de actividades socioeconómicas, como son, por ejemplo, el uso de la energía, el uso del agua, la producción de papel, el consumo de fertilizantes. Uno de los principales efectos que ha marcado la gran aceleración como cambio en la tendencia es el aumento digamos, como una respuesta a lo que está sucediendo en los procesos de la biosfera, es la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, el cual desde el año 1950 al día de hoy ha aumentado en alrededor de 100 partes por millón. Esto quiere decir que si uno toma un volumen conocido de la atmósfera y calcula cuántas moléculas hay dentro de ese volumen conocido, se estima esto en partes por millón. Y fíjense, en julio de 2021 se calculó una concentración de CO2 atmosférico de alrededor de 417 partes por millón. Es importante mencionar que en los últimos 20 millones de años en la evolución de la Tierra, la concentración de CO2 atmosférico
fue menor a 300 partes por millón. Y como pueden ver ustedes aquí, en el año 1950 teníamos alrededor de 315 partes por millón. Esto es un fenómeno que ha venido ocurriendo principalmente desde lo que se llamó la Revolución Industrial a fines de 1700, a fines de 1800, ¿no? 1750, 1800, y se incrementó rápidamente durante el siglo pasado. El efecto directo que esto tiene es lo que se llama el efecto digamos, del efecto de invernadero que está ocurriendo en la Tierra, en la cual estas acumulaciones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, como los que vemos acá, generan un forzamiento radiativo. Eso quiere decir que acumulan el calor que se genera producto del ingreso de los rayos solares y que rebotan luego en la Tierra, en la corteza terrestre, y son impedidos de salir porque quedan atrapados en la atmósfera en cierta cantidad, ¿no? Entonces, la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera está generando también un efecto radiativo que se traduce principalmente en un efecto de calentamiento global. Y me imagino, muchos de ustedes ya han visto este tipo de visualización en la cual los distintos colores, los colores azules muestran condiciones más frías promedio de la atmósfera en la Tierra, los colores rojos y más oscuros están mostrando condiciones de mayor temperatura promedio en comparación con el periodo de 1850-1890, si no me equivoco. Y pueden ver acá el registro histórico es claramente en las últimas décadas se ha tornado en un proceso de calentamiento, de incremento en las temperaturas promedio globales. Hoy día nos acercamos a un valor alrededor de 1.2 grados Celsius por sobre las condiciones que primaron en el siglo entre 1850 y 1900. Y este efecto de calentamiento global, que como pueden ver se ha intensificado, se ha acelerado desde aproximadamente 1950, pero principalmente en las últimas 2 décadas, ha sido un incremento dramático. Yo creo que a esta altura no hay quien no se haya dado cuenta de cómo el calentamiento global está generando algunos cambios climáticos específicos, ¿no? en sus distintas regiones. Sin embargo, este calentamiento, uno podría pensar de que, como le hablaba al principio, tiene que ver con forzamientos externos, como la actividad solar, o algún tipo de otras perturbaciones naturales, como la incidencia volcánica. Pero como recién mostró el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que hizo un reporte reciente, el año 2021, muestran claramente, a través de simulaciones con modelos computacionales, que la variación natural, esto es, excluyendo todas las actividades humanas, no explica este calentamiento que está ocurriendo en la atmósfera. ¿Qué va a suceder en el futuro? Esto también son estimaciones de los modelos que se usan en el IPCC. Entonces muestran el cambio relativo que tiene la temperatura de la Tierra en el futuro, en distintos escenarios. Ya voy a explicar un poquito más adelante estos escenarios, pero como pueden ver, la tendencia de calentamiento es irreversible, que fue uno de los principales mensajes que hizo IPCC este año. Es irreversible, pero de acuerdo a las actividades que nosotros empecemos a cambiar o a desarrollar en el futuro, podemos movernos de una situación en la cual podemos en el año 2100 alcanzar los 5 grados adicionales de temperatura comparados con el periodo 1850-1900, o alternativamente en el escenario más optimista, poder alcanzar un calentamiento que no supere los 1,5 grados Celsius. O sea, es todavía posible mantener una situación similar a la que estamos viviendo actualmente, o alternativamente, si hacemos las cosas como las estamos haciendo, que es el escenario más pesimista, u otro tipo de decisiones que implican básicamente cómo hacemos el consumo de los combustibles fósiles, cómo nos transportamos, ¿no? Cómo manejamos nuestro ecosistema, etcétera, qué tecnologías somos capaces de desarrollar,
podemos avanzar en esta dirección. Un calentamiento que puede ser entre el rango de 1,9 grados Celsius adicionales comparado con el año 1850-1900. Acá hay un mensaje que es súper importante. La década que acabamos de vivir, o estos últimos 5 años que estamos viviendo en términos de calentamiento global, son los años más fríos que podríamos vivir en el futuro. Ese es uno de los mensajes que es muy clave respecto a lo que está sucediendo en la Tierra. Las décadas que vienen van a ser más y más cálidas, y todo depende de nosotros, de cómo cambiemos nuestro sistema de vida, es cómo se va a comportar el sistema en el futuro. Implicancias de esto, a medida que vayan aumentando las concentraciones de los gases de efecto invernadero, los efectos en el clima van a ser más grandes. Yo a veces les he explicado a mis estudiantes que yo desde mucho tiempo llevo viendo estos reportes del IPCC, más o menos desde que existen, desde los primeros en el año 1990, 91. Resulta que siempre me impresionaba ver los escenarios futuros y ver cómo se coloreaba de rojo la atmósfera. O sea, digamos, todo el planeta. Sin embargo, lo que uno ve ahora, o sea, uno siempre veía en esos mapas, que son estos mapas globales que estoy presentando acá, uno siempre veía zonas del mundo en la cual la intensidad del calentamiento no iba a ser tan grande. Fíjense ahora, básicamente se ve todo rojo. No va a haber zona en el mundo en la cual el calentamiento no tenga alrededor de 1 grado Celsius. Y dependiendo del escenario en el cual nos movamos, estas situaciones van a ser aún peores. En el caso de la precipitación, las variaciones de precipitación, pueden ver que las zonas más secas o las disminuciones de precipitación se muestran en estos colores más bien pardos y más verdosos, los colores que indican una mayor precipitación, zonas más húmedas. Pueden mirar aquí en este caso que es más diverso, no es una situación tan homogénea como el caso del calentamiento. Y en particular a nosotros que estamos acá en Chile y de lo que tiene que ver con esta charla, el efecto de disminución en las precipitaciones, que se observa claramente en esta diagonal acá, es uno de los principales efectos que van a sufrir nuestros bosques. En particular los bosques que son lluviosos en la zona sur-centro de Chile, con disminuciones en el peor de los escenarios que pueden llegar a 40% de la precipitación media anual, pero sabemos que estos impactos van a ser con mayor intensidad durante la temporada estival, lo cual genera unas condiciones que son absolutamente nuevas para los bosques de esta parte del mundo. Ok. Sin embargo, también nos enfrentamos a otra situación, que es principalmente la pérdida sostenida de ecosistemas, que viene generando una declinación también sostenida en la biodiversidad del planeta. Recientemente también salió un informe del IPBES, que es un panel que estudia estos cambios, y lo que sucede es que estos cambios en las pérdidas de ecosistemas, o sea, el aumento de la pérdida de ecosistemas, perdón, la pérdida de biodiversidad se ven siempre más bien opacados por el efecto del cambio climático, y hoy en día también se están viendo opacados por el efecto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, es posible que estos efectos, los efectos de la pérdida de la biodiversidad, sean más graves que el calentamiento global y la pandemia juntos, ya que la pérdida de biodiversidad influye directamente en nuestras actividades humanas y pueden tener consecuencias profundas, como por ejemplo la polinización de los cultivos agrícolas, de los frutales, por ejemplo. Y se generan, estas pérdidas pueden ser de maneras que no entendemos todavía bien, de maneras complejas, interactivas, dinámicas, en el sentido que estamos viviendo en un proceso de transición climática que todavía no entendemos bien cómo muchos de los ecosistemas van a responder a él. Es importante tener en claro de que los seres humanos estamos causando este problema. Y hemos tenido la capacidad de alterar
casi todos los ecosistemas del mundo, ¿ya? Se estima que 47% de la superficie del ecosistema ha sido alterada por factores humanos. Un 66% de la superficie, por ejemplo, de los océanos tiene efectos acumulativos. Hemos perdido 81 millones de hectáreas de bosques intactos desde la década del 1990. Hemos perdido un 75% de la superficie, o sea, un 75% de la superficie terrestre ha sido modificada. Hemos perdido 85% de humedales en el mundo. Nuestras actividades como seres humanos están poniendo en peligro estos procesos, los procesos que ocurren y los componentes que conforman estos ecosistemas, que de hecho son ecosistemas de los cuales nosotros dependemos. Tengo un resumen de lo que es el informe IPBES, y como pueden ver, lo que hace es estimar la importancia de los impulsores directos, y ustedes pueden ver acá en azul, o morado más bien, el cambio de uso de la tierra y el mar, y la explotación directa de los recursos naturales son los principales impulsores de estos cambios o estas transformaciones de los sistemas que sostienen la vida. Concretamente, o ejemplos de deterioro de los sistemas sostenedores de vida, tienen que ver con una pérdida, como mencionaba, del 47% de los ecosistemas, de la superficie de los ecosistemas, perdón. Alrededor del 25% de las especies del mundo están en riesgo de extinción. Ha disminuido en un 23% la integridad biótica de las comunidades ecológicas. La biomasa de mamíferos silvestres a nivel mundial se ha reducido en un 82%, y de hecho se estima que la cantidad de biomasa de animales criados por el hombre para su alimentación es de hecho mayor que la que existe en las poblaciones silvestres, y un 72% de los indicadores elaborados por pueblos indígenas y comunidades locales muestran deterioro de elementos de la naturaleza que son importantes para ellos. Estas son las principales conclusiones de este informe del IPBES, que nos muestra que el resultado de las alteraciones del ser humano como impactos directos en los sistemas sostenedores de vida. ¿Qué pasa en Chile? Yo voy a enfocar mucho mi conversación sobre esto en el caso de Chile. Un informe, el sexto informe nacional de biodiversidad de Chile, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, mostró que la superficie remanente de las formaciones vegetacionales de Chile se ha reducido fuertemente. De hecho, entre el 2014 y el 2018, la superficie, que pueden ver ustedes acá en rojo, que de superficie remanente de las formaciones que tienen menos de un 50% de superficie remanente, se ha incrementado fuertemente en la zona centro-sur de Chile, que es de hecho la zona que alberga la mayor biodiversidad del país. Aquí les pongo un ejemplo concreto de un caso costero con el cambio de uso del suelo, en este caso una ladera con matorral espinoso en el sector de Papúo, que recientemente fue transformado en un condominio habitacional. ¿Qué pasa con el estado de conservación? Bueno, se estima también de que gran parte de los ecosistemas terrestres de Chile están en algún estado crítico de conservación o en peligro, nuevamente en la zona central, centro-sur de Chile. Algunas de las consecuencias al respecto es que cuando uno ve el estado de la biodiversidad en Chile, estos son datos del mismo informe, vemos que alrededor, bueno, hay un gran número de especies amenazadas en Chile, pero estas principalmente están en dos grupos, que son los anfibios y los reptiles, con 71% de las especies descritas en algún estado de conservación, en el caso de los anfibios, y un 43% de las especies descritas en estado de conservación para el caso de los reptiles. Estas dos especies tienen algo en común, que son, o sea, estos dos grupos de especies tienen algo en común, que son grupos de especies con movilidad reducida. Eso quiere decir que no pueden escapar de los lugares que están siendo intervenidos, en los cuales está habiendo cambio de uso del suelo. Por ende, también están mostrando una fuerte declinación en su población.
Bueno, los bosques, de hecho, son de estos principales sostenedores de vida en la Tierra. De hecho, son los ecosistemas que sostienen la mayor cantidad de biodiversidad terrestre. Se estima en el mundo alrededor de un 80% de la biodiversidad que es sostenido en los bosques. Además de eso, son ecosistemas que almacenan gran cantidad de carbono, que cuando son intervenidos almacenan alrededor de un 45%, que cuando son intervenidos, este carbono se tiende a liberar a la atmósfera. También son sistemas que son muy productivos en el sentido de que tienen la capacidad de producir muy rápidamente biomasa, lo cual los genera uno de los principales sumideros, o sea, de capturadores de carbono de la atmósfera en el mundo, con 75% de la productividad primaria neta, global, terrestre, acumulada en los bosques, que se acumula en los bosques. Y tiene una importancia obviamente cultural y social muy relevante, con 40 millones de personas, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, subsistiendo directamente de los bosques, y se estima que en el mundo es 1,6 billones de personas que subsisten directamente de los bosques, lo cual genera entretejidos de saberes locales, originarios, y relaciones existenciales en los territorios, cosmovisiones que son relevantes para las personas que los habitan. La situación actual de los bosques en Chile es que, bueno, se estima alrededor de un 18% de la superficie de Chile está cubierta por bosques. Aquí hago una diferenciación de los datos de CONAF, que estimulan alrededor de un 22% son bosques, pero en esta estadística también se están incluyendo los monocultivos forestales. Descontando los monocultivos forestales, que son alrededor de 3 millones de hectáreas, nos queda con un valor de 18% de superficie del país cubierta por bosques, en distintos estados, obviamente. Sin embargo, se estima que hemos perdido un 50% de la superficie desde el año 1550, que fue cuando comenzó la colonización por los españoles en Chile. Recientemente, hablemos de los últimos 100 años, lo que ha sucedido en Chile principalmente es la sustitución de bosque nativo y la fragmentación de los bosques remanentes por el cambio de uso del suelo hacia otras actividades, como por ejemplo la agricultura, tiene un rol muy importante, ciudades, que también fueron construidas en lugares donde también predominaban bosques. Hoy en día vemos efectos importantes como tendidos eléctricos que cruzan los bosques del sur del país, construcción inmobiliaria, como recién mencioné, y también, bueno, parcelas de agrado que se están construyendo rápidamente en nuestro país. Y, por supuesto, ya voy a hablar de esto, las cortas no sustentables de los bosques en Chile. En este mapa yo les muestro acá al lado un índice de alteración. Como pueden ver, la mayor alteración de los ecosistemas del país ocurre en la zona centro-sur del país. Desde el año 2000 aproximadamente, hemos perdido, o se ha intervenido más bien, el 13% de la superficie de bosque intacto, la cual en el año 2000 se estimaba en 1,3 millones de hectáreas, y hoy en día tenemos un remanente, esto al año 2013, en realidad tenemos un remanente del año, de 87% de la superficie de esos bosques intactos del año 2000. No sabemos todavía cuáles son las tendencias que están ocurriendo en los últimos años, pero es probable que no se haya revertido mayormente esta situación. Además, los bosques maduros que quedan o que están remanentes en Chile, alrededor de un 50 a un 60% de los bosques maduros se estima que están sometidos a cortas que de hecho generan bosques degradados, que no siguen un manejo sustentable que permita la regeneración y también mantenga la sanidad del bosque. Muchas de estas cortas, se estima que alrededor de un 90% de las cortas son cortas ilegales. Esto quiere decir de que son cortas que no se someten a un plan de manejo que sea autorizado por CONAF, generando finalmente una condición de bosque alterado o bosque degradado, como la que ustedes pueden ver en este sector.
Además, en 30 años, alrededor de 1990 al 2017, se aumentó en 1,5 millones de hectáreas los monocultivos forestales en el país, alcanzando actualmente 3 millones de hectáreas, aproximadamente una cifra un poco superior a esa. Además, estos monocultivos forestales, que son principalmente hechos con especies exóticas, voy a volver un poquito atrás, como es el caso del Pinus radiata, o Eucalyptus, también especies del género Eucalyptus, se han ido expandiendo hacia el sur de Chile. En un estudio que ya puede estar quedando un poco antiguo, del año 2009, mostramos con el profesor Juan Ernesto de que la cantidad de cultivos, o sea, de monocultivos forestales estaba principalmente concentrada alrededor de los 36 grados de latitud sur, donde está de hecho el hotspot de biodiversidad de Chile, pero se estaba moviendo, digamos, hacia el sur. Ya en el año 2008 ya teníamos alrededor de un porcentaje importante ya de plantaciones de monocultivos forestales alrededor de los 43 grados sur. Ahora, uno de los principales o de los grandes impactos, o los impactos que son más devastadores sobre la biodiversidad, y además un contribuidor directo al calentamiento global, son los incendios forestales, que en el caso de Chile, la mayoría de estos incendios forestales, o sea, más de un 98% de los incendios forestales son causados por actividad humana, con casi un 90% de los incendios forestales causados de manera intencional, de hecho, por las personas, con grandes efectos, ¿no? Tenemos acá algunos ejemplos. Este es de Chiloé, en una gran extensión de bosque que se quemó a principios del siglo pasado en la isla, ¿no? Para abrir terreno. O casos más recientes como los grandes incendios forestales que afectaron recurrentemente en la década del 2000 al 2010 en los bosques de Araucaria. O más recientemente en el año 2017, uno de los mayores incendios forestales que hemos vivido en los últimos 50 años en el país, donde se quemaron alrededor de 500 millones de hectáreas en la costa de la región del Maule, que es de hecho donde se ubica la principal cantidad de especies en categoría de conservación en los bosques nativos de Chile. La tendencia de los incendios forestales en Chile ha habido un aumento, como pueden ver acá. Estas son cifras de CONAF, desde el año 1964 al año 2020. En la década entre el 60 y el 70 teníamos alrededor, o un promedio, valores que no superaban los 50.000 hectáreas incendiadas por año. Hoy en día nos hemos movido a más de un 80.000 hectáreas por año, con, de hecho, este año en particular, que se sale de la escala que estoy presentando en este gráfico, que fue el año 2017, en la cual se quemaron casi 600.000 hectáreas en todo el país. Es relevante, además esta es la superficie, también es la cantidad de incendios forestales, también está en aumento en el país. Entonces tenemos una crisis en desarrollo, ¿no? Una crisis ecológica y climática. A mí me gusta, de hecho, poner por sobre la climática la ecológica, en la cual el principal conductor es el ser humano. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esta crisis, porque genera cambio en nuestro bienestar, va a generar cambio en el bienestar humano, ya que el bienestar humano depende de la integridad de los sistemas que sostienen la vida. Entonces, ¿qué tipo de bienestar queremos? ¿Cómo queremos llegar a ese bienestar? ¿No? Las soluciones a estas crisis, estas son ideas de Albert Einstein, no se pueden resolver. Este problema no lo podemos resolver planteando soluciones que tengan soluciones que se han pensado de la misma manera de cuando los creamos. Tenemos que buscar soluciones, formas de pensar distintas, formar un sistema social, socioeconómico, que sea distinto. Esto significa también disminuir nuestras expectativas de crecimiento, como por ejemplo estos incrementos en el Producto Interno Bruto. Cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, cambiar nuestra forma de manejar los ecosistemas, entender que los ecosistemas son sistemas sostenedores de vida, que no son ecosistemas que están solamente para nuestro provecho personal o comunitario. La integridad de la biosfera, de la cual también depende el bienestar humano, está
inmersa en distintos procesos, como mencioné al principio, que son los que se muestran en esta diapositiva, y su integridad depende principalmente de ellos, a través de estos procesos de retroalimentación, y de los más importantes que estamos cambiando, que son estas flechas rojas que se ven acá, son el cambio de uso de la tierra, el cambio climático, los cambios en el ciclo del nitrógeno y el fósforo, ¿no? Necesitamos reaccionar y hacer algo al respecto de cómo nos involucramos en estas actividades, en estas acciones. Porque generan impacto. Son las tendencias en el sistema de la Tierra. Hemos hablado de los cambios en los bosques recientes, el paso que hice recientemente, pero hay otros impactos, todos mostrando estos aumentos: dióxido de carbono, óxido nitroso, que es muy relevante producto de los fertilizantes, el metano, que es muy relevante producto de cómo criamos cómo hacemos la ganadería y cómo también manejamos nuestros residuos, ¿no? El ozono estratosférico, ¿no? Etcétera. Todos muestran tendencia principalmente a generar condiciones para la degradación del sistema Tierra. Es tiempo, y eso es el llamado de las Naciones Unidas, a cambiar estas tendencias. Es tiempo de doblar las curvas, y esta década es la década en la cual se llama a restaurar los ecosistemas. Y tenemos que entender de que podría ser una de las principales soluciones a todos los problemas que estamos hablando. Darnos cuenta que estas tendencias tienen que ser revertidas lo antes posible. Son soluciones urgentes. Una de las soluciones urgentes es la remoción y la captura. Generalmente se habla de remoción solamente, pero es remoción y captura del dióxido de carbono de la atmósfera en la superficie terrestre, o mantener el dióxido de carbono bajo la corteza terrestre, o sea, no seguir consumiendo combustibles fósiles. Tenemos una tarea que hacer. Este es el aumento histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que tenemos que hacer para poder llegar a un valor 1,5, o sea, un calentamiento global de 1,5 grados, tenemos que ser capaces de que de aquí a la década del 2050, reduzcamos estas emisiones a cero. Esa es la gran tarea, esa es la solución que tenemos que hacer. Si no, lo que va a suceder es que nos vamos a mover hacia un mundo cada vez más caliente. Otra de las soluciones urgentes es detener la pérdida de biodiversidad en el mundo. Y este gráfico lo que muestra es que a medida que la pérdida de diversidad histórica que ha estado ocurriendo, ¿no? Ha tenido esta tendencia. Si mantenemos nuestras acciones tal cual las estamos haciendo, la tendencia va a ser catastrófica en los próximos años, de aquí al 2100. Si seguimos aumentando los esfuerzos de conservación en el mundo, lo que podemos lograr es revertir esta situación alrededor del año 2050 y aumentar las condiciones de integridad de la biodiversidad. Sin embargo, solo con conservar más no es suficiente. Necesitamos además hacer una producción sostenible de alimentos principalmente, y el consumo también debe ser un consumo más responsable para poder, alrededor del año 2030, revertir la situación de la integridad ecosistémica que estamos viviendo en este momento, para poder acercarnos, ojo que acercarnos a la condición que teníamos en el año 2010. Es muy difícil poder recuperar las condiciones que teníamos históricamente. Así que hay mucho lo que tenemos que hacer acá, y tenemos que hacerlo de manera urgente. Para esto, una de las soluciones que se han planteado son las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados que abordan los desafíos de la sociedad, de los cuales ya hemos hablado bastante, de una manera eficaz y adaptativa, al tiempo que proporcionan beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Entonces es muy importante destacar que debemos generar las condiciones para que la naturaleza actúe de manera eficientemente a través de estas soluciones basadas en la naturaleza. Una de las principales cosas que se puede hacer con las soluciones basadas en la naturaleza es el aporte que tienen en la mitigación de las emisiones de carbono en la atmósfera, lo cual nos puede llevar hacia ese camino de una situación de calentamiento global menor a 2 grados Celsius de aquí al año 2050.
Dentro de estas soluciones basadas en la naturaleza, que son más eficientes para la mitigación del cambio climático, están los bosques, ¿ya? Por ejemplo, a través de la reforestación, a través del manejo forestal más cercano a lo natural, o el manejo forestal sostenible, ¿no? A través de impedir el cambio de los bosques a otros tipos de uso, la reforestación urbana, todos ellos no solo aportan una solución al problema del cambio climático, sino también aportan otro tipo de beneficios, como se pueden ver en estas rayitas acá de colores, en la calidad del aire, en la biodiversidad, en la regulación hídrica, en la mejora de los suelos. Entonces los bosques son de los ecosistemas más eficientes que tenemos para poder revertir las situaciones que estamos viviendo. En el caso de Chile, por ejemplo, nuestras emisiones como país han seguido en aumento, y se estima entre que el año 1990 y el año 2016, de hecho han aumentado en un 115%. Tenemos que revertir esta situación, ¿no? Estas las emisiones del país. Si mantenemos los niveles de emisión que tenemos hoy en día, nos vamos a mover en una situación en la cual es muy ineficiente lo que estamos haciendo como país. Eso quiere decir que estamos apuntando a un mundo en el cual podemos llegar a tener 3 grados de calentamiento global. Chile tiene que hacer lo más posible para poder revertir esta situación y moverse hacia una situación, a un rol, modelo en cuanto a las emisiones, y tenemos mucho que hacer. Tenemos una gran cantidad de bosques que podemos hacer, y eso se los voy a mostrar ahora. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación de una manera más efectiva? Por ejemplo, podemos evitar la conversión y la alteración de los bosques intactos en Chile, ya que estos bosques son los que almacenan la mayor cantidad de carbono sobre el suelo y también bajo el suelo, de hecho. Luego de las turberas, que es esta barra gris que muestro acá, luego de las turberas, los bosques maduros, los bosques antiguos e intactos en Chile son los que almacenan más carbono en Chile. Entonces la conversión y la alteración de estos bosques generan grandes emisiones de dióxido de carbono que tenemos que evitar. Tenemos alrededor de 1,1 millón de hectáreas de bosques intactos aún en Chile disponibles para poder hacer esto bien. Y la situación es que lo que estamos haciendo paulatinamente, año a año en Chile, es la alteración de estos ecosistemas. Tenemos que evitar convertir estos ecosistemas. Otra de las soluciones es la restauración de los bosques adultos que están degradados o están intervenidos. Y tenemos alrededor de 5 millones de hectáreas que podemos restaurar en Chile de estos bosques, y que pueden transformarse en una de las soluciones inmediatas más fáciles, menos costosas y más eficientes para mitigar tanto el problema de las emisiones de CO2 a la atmósfera, como los problemas que está enfrentando la biodiversidad de nuestro país. También podemos trabajar con muchos de los bosques que son remanentes de actividades antrópicas pasadas, como fueron los incendios forestales en el siglo XIX o el siglo XX, que tuvimos una gran actividad, y que luego de eso tenemos esta situación de bosques jóvenes, de renovables, que pueden ser manejados sustentablemente para de hecho transformarlos en una forma muy eficiente y de bajo costo para poder mitigar el calentamiento climático y también mejorar las condiciones de hábitat para la biodiversidad. Tenemos alrededor de 5,5 millones de hectáreas que podemos manejar de bosques jóvenes y adultos también que han sido intervenidos. Otra de las soluciones es la reforestación de suelos degradados, como por ejemplo el caso de la cordillera en la región del Maule, luego de los incendios forestales, es la reforestación de estos suelos con plantaciones mixtas de especies principalmente nativas. Tenemos alrededor de 3,7 millones de hectáreas a reforestar en Chile, y a través de la reforestación podemos hacer también una gran contribución a la mitigación del calentamiento global. Otras propuestas que han emergido, estas son propuestas que salieron desde el Comité Científico para la COP25 en el año 2019, son reducir la tasa de ocurrencia de incendios a menos de 60.000 hectáreas por año. Acuérdense del gráfico de incendios forestales que les mostré, que está en aumento. Debemos revertir esa situación lo antes posible.
Tenemos que reducir la tasa de conversión y degradación de bosques nativos en 50%, ojalá de aquí al año 2025. Tenemos que limitar, además, los monocultivos forestales a menos de un 30% de la superficie de cada una de las cuencas en las que se están haciendo en Chile. Bueno, el momento es ahora cuando tenemos que actuar. Si dejamos pasar más tiempo, puede ser demasiado tarde. Tampoco tenemos que pensar que es demasiado tarde ya para poder hacer cosas. Tenemos que empezar a trabajar y hacer que esto suceda, que los cambios sucedan de la manera más rápida posible. La crisis ecológica, la crisis de la biodiversidad está enfrentando, de hecho, hoy en día también los mismos problemas que está enfrentando digamos, toda la información científica sobre el calentamiento global. Este es el ataque o el discurso de los escépticos sobre lo que está diciendo la ciencia. Tenemos que confiar en la ciencia y a través de la ciencia combatir el discurso escéptico tanto de la crisis ecológica como de la crisis del cambio climático. Y en esto yo creo que el idealismo de los jóvenes, y lo estamos viendo en esta generación que se ha levantado a poder mover a los políticos del mundo a tomar acciones, tenemos que aprender de este idealismo y acá en Chile también educar más, tanto a los políticos, creo yo, como a las distintas personas para que entendamos, ¿no?, como sociedad, de que tenemos que generar un cambio en nuestro sistema, que implica de hecho un cambio sistémico muy importante, del cual yo creo ser bastante optimista, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy en día en Chile, que podemos de verdad generarlo. Y con esto me gustaría agradecer su atención. Muchas gracias nuevamente por la invitación a dar esta charla. Espero que haya sido lo suficientemente informativa para para que durante este día podamos tener una grata discusión y diálogo con las distintas personas que están participando de este foro. Les dejo ahí un poema de Licura Chihuailaf respecto a nuestros bosques. Soy el gran bosque de la memoria de nuestra gente y de los antepasados que susurran desde mis huellas y hacia lo venidero. Muchas gracias por su atención.